Las Inquisiciones eran la última cruzada de Roma para acabar con los infieles y los herejes, o sea, con los verdaderos cristianos como los bogomiles, como los albigenses y como los cátaros. Ahora bien, considere esta cita del libro de los mártires por John Fox. Se trata del inicio de las Inquisiciones. Mira lo que dice este libro. En el siglo XIII, el papado estaba en la cima de su dominio secular. Era independiente de todos los reinos. Gobernaba con una influencia jamás vista ni desde entonces poseída por cetro humano alguno. Era el soberano reconocido del cuerpo y alma. Para todos los propósitos humanos tenía un poder inmemorable, inconmensurable, para bien y para mal. Podría haber esparcido literatura, paz, libertad y cristianismo hasta los confines de Europa o del mundo, pero su naturaleza era adversaria. Su triunfo más pleno solo exhibió su más pleno mal, y para vergüenza de la razón humana y para error y sufrimiento de la virtud humana, Roma, en la hora de su grandeza consumada, parió, dándose el monstruoso y horrendo nacimiento de la Inquisición. Tremendo este libro de John Fox, hablando y tratando el tema de las Inquisiciones. En el año 1244 después de Cristo, se publicaron dos edictos que resultaron en la tortura y la muerte de miles de cristianos. Primero, Roma dijo que todos los herejes, los que no creían en la doctrina católica, que persistían en su obstinación, fueran quemados vivos. Y segundo, que todos los herejes que se arrepentían fueran encarcelados de por vida. Los inquisidores gozaban de plena impunidad y podían actuar con arbitrariedad. Ellos, como el Papa, no podían equivocarse ni fallar. Por orden expresa, el Papa se le había prohibido tener clemencia hacia las víctimas, y otra orden papal les permitía a los inquisidores usar medios de tortura. El Papa les dijo que él se encargaría de cualquier culpa que ellos causaran en caso de sobrepasar accidentalmente su autoridad. Los inquisidores tenían la potestad de confiscar las posesiones de los herejes, enviando la mitad de ellas al Papa y repartiéndose la otra mitad entre sus mismos grupos. Esto era algo verdaderamente trágico. Estos tiempos eran tiempos bien difíciles, y proféticamente el libro del Apocalipsis anunció aquellos tiempos cuando le escribe a la iglesia de Sardis, y a la misma vez le escribe a la iglesia del Señor Jesucristo a través de los tiempos. Al final de esta época, un hombre llegó a la escena que Dios usó para empezar a quebrar el control de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía gran dominio sobre el mundo de entonces, y este hombre vino para cambiar en cierto sentido eso. Este hombre era de Inglaterra y se llamaba John Wycliffe, Juan Wesley. En el 1329
hasta el 1384 después de Cristo. Sus seguidores llegaron a ser llamados los Lollardos. Hoy llaman a Wesley la estrella de la mañana de la Reforma, porque él empezó la máquina de la Reforma en Europa, aún antes de Martín Lutero en Alemania. John tradujo la Biblia al inglés usando copias de la Biblia y otros manuscritos en el latín antiguo que él tenía. O sea, eran textos de la buena línea de la Biblia de Antioquía. Además de su traducción de la Biblia, John empezó a escribir muchas de sus enseñanzas en libros, libritos y tratados para distribución en toda Inglaterra y también fuera de Inglaterra, o sea, fuera en partes de Europa. Los Lollardos eran personas que predicaban en las calles de Inglaterra y que también distribuían los escritos y la doctrina de John Wycliffe o Wesley, aún después de su muerte. Ellos llenaron Inglaterra y Europa de las enseñanzas de John, y por esto muchos fueron quemados vivos, incluyendo a Juana Brownstone. Ella, que era una mujer que formaba parte de los Lollardos, fue quemada viva junto con su hija en el año 1494 después de Cristo. La predicación de los Lollardos en Inglaterra y Europa preparó el camino para el movimiento de Martín Lutero luego en el siguiente siglo. De manera que eran tiempos difíciles. Es por eso que el nombre Sardis hace alusión a los rojos, a los teñidos de rojos. Y eso de suma importancia que nosotros lo entendamos. Bendito sea el Señor. Leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí nos habla básicamente acerca de la venida de Cristo, que sucede como ladrón. Es la segunda venida, cuando Él vuelve para reinar en la tierra. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque es de suma importancia que entendamos que la expresión como ladrón en la noche es una expresión de juicio, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Te das cuenta que esa expresión como ladrón en la noche es una expresión de juicio? Entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 nos habla acerca de la gloriosa venida del Señor a la tierra para establecer su reino mesiánico, para establecer su reino de paz en la tierra. De manera que nosotros, como hijos de Dios, nosotros como cristianos, no estamos esperando, por ejemplo, esos grandes juicios que vienen, sino que nosotros lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Estamos esperando ser tomados por la fuerza. Estamos esperando ser raptados. Amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Es lo que dice Apocalipsis 3:5. Dando a entender que la gente de aquel tiempo podrá perder su salvación porque existe la posibilidad de que Dios borre su nombre o sus nombres del libro de la vida. Por esto es obvio que el pasaje no se está refiriendo o no está hablando de los cristianos que estamos viviendo durante la época de la iglesia. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Se está refiriendo a los creyentes, por ejemplo, que están viviendo en los tiempos de la gran tribulación. Y es a esos creyentes que el Señor le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora mira lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros, como creyentes, hemos pasado de muerte a vida. Y la vida que ahora tenemos es vida eterna. Es vida por la eternidad. Y esa vida no se pierde. Porque si se pudiera perder, no sería vida eterna, sino vida pasajera. Todos los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo como el sello de garantía de nuestra salvación. Y esto nos garantiza la salvación. La salvación. Dando a entender que mientras tú estés en Cristo, mientras tú estés bajo sus alas, no hay forma de que usted pueda perder su salvación nunca. La salvación nunca se podrá perder mientras tú estés en Cristo. Mira lo que dice Filipenses o Efesios capítulo 1, versículo 13. Si bien recuerdo Efesios, vamos a leerlo por favor rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y también podemos leer el 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice Efesios 4:30, también Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, puesto que no se puede perder el Espíritu Santo, o sea, porque Él estará con nosotros hasta el fin y hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. O sea, el Espíritu Santo, dice la Escritura, estará con nosotros hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. O sea, hasta el día del arrebatamiento. Romanos 8:23 y 1 Corintios 15 del 51 al 58. Del 51 hasta el 58. De manera que conforme a estos versículos de la palabra, si tú tienes el Espíritu Santo y tú no lo puedes perder hasta el día del arrebatamiento, tampoco se puede perder la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, una vez que un cristiano ya está inscrito en el libro de la vida, nunca se borrará su nombre de ahí.